¿Saben algo? Uno de mis pasatiempos favoritos e hiperfijaciones por muchos momentos es comprar, vender, coleccionar y sobre todo jugar con cartón caro y brillosito. Sí, me gustan los juegos de cartas. Si bien puede parecer que son complicadísimos para la gente que no está familiarizada, la realidad es que son bastante sencillos. Quizá la mayor complejidad de estos juegos sería aprender a leer, ya que bueno, es importante saber qué hace cada carta, saber cuándo se puede utilizar y qué beneficios o contras te produce. Como creo que le pasó a la mayoría de Latinoamérica, también vi la serie de Yu-Gi-Oh! Y desde entonces me he sentido atraído por este tipo de juegos. Fue en 2022 que me surgió una idea bastante alocada: crear mi propio juego de cartas y venderlo. Así que en este video les contaré cómo llegué a crearlo, el proceso de su venta y su lamentable fallecimiento. Corría el año de 2022. En México la pandemia ya casi había terminado por completo y la gente salía de nuevo a las calles con la normalidad de siempre. Por mi parte, yo sacaba un par de materias pendientes de la universidad y tenía un pequeño trabajo remoto. Esto me daba bastante tiempo para poder dibujar, así que decidí retomar un proyecto que tenía estancado, mi manga de Crystal Force. Así que con el tiempo de sobra, decidí darle lo que yo pensé en ese momento que era un gran lavado de cara. Sí, le hice un remake a mi obra por primera vez. En ese entonces mi estilo de dibujo digital se veía así, y hago énfasis en lo digital y casi que en el puro manga porque tengo dibujos de más o menos esa época y pareciera que me esforzaba en dibujar mal cuando hacía manga. En fin, durante parte del 2022 retomé el proyecto y lo lancé por Facebook con el propósito de subir una página diaria o cada 2 días para que al final de la semana tuviera un capítulo de unas 8 o 10 páginas. No recuerdo bien por qué, pero una espinita comenzó a incomodarme y me dio por querer vender mi manga. Así que a finales de ese año comencé a imprimir mi manga con la finalidad de venderlo en eventos y bazares de anime, que por aquellas épocas había muchos porque la gente quería salir de sus casas. Pero, ¿iría solo a vender mi manga y ya está? Quizá imprima unos cuantos stickers. Bueno, no sabía realmente qué vender y comenzaba a notar que mis habilidades de dibujo también se estaban estancando un poco. Así que comencé a pensar una forma de obligarme a dibujar más seguido para poder mejorar lo suficiente para hacer algo atractivo para los eventos. Fue entonces que me llegó la respuesta: un juego de cartas. Solo piénsenlo. Para sacar una colección tendría yo que dibujar todo por mí mismo, ya que bueno, no tenía dinero para pagarle a ilustradores, maldita pobreza. Así que ese mismo día empecé a idear el juego de cartas. Me pregunté, ¿cuál es el juego de cartas que la gente más conoce? Y la respuesta fue rápida: Yu-Gi-Oh! Si bien actualmente creo que Pokémon se puede decir que tiene un mercado más amplio, la mayoría de personas que ven un juego de cartas suelen referirse a ellas como cartitas tipo Yu-Gi-Oh! O algo por el estilo. La cuestión es que Yu-Gi-Oh! Lleva arrastrando un problema por años. El juego se define en 2 o 3 turnos y la mayoría de estrategias útiles se basan en no dejar jugar al oponente. El que va primero hace un turno larguísimo con varias cartas que no dejan jugar al rival, y en el segundo turno el rival intenta hacer algo y si no lo logra se rinde y nos vamos al siguiente juego. Entonces me dio por profundizar más en el Yu-Gi, y la razón por la que se juega de esta forma es porque en Yu-Gi no existe un sistema de recursos que te limite a la hora de hacer tus acciones. En Pokémon o Magic, por ejemplo, existen las energías y el maná respectivamente. Si quieres hacer cosas más fuertes y abusivas, entonces se supone que vas a necesitar más de este recurso. Te estoy viendo a ti, Dragapult. Así que me puse manos a la obra y creé variantes de las cartas, habiendo cartas comunes, con efecto, cartas trampas, hechizos, cartas de campo, que en Yu-Gi estas últimas son casi lo mismo que los hechizos, pero yo quise separarlos. También añadí un recurso extra llamado Orbes de Aura, que van en una baraja aparte, tienen una banca de aura en el campo que los acumula cada turno y se descartan de la banca cuando un efecto lo requiere. Por último, e inspirado en Teamfight Tactics de League of Legends, creé las cartas campeón. Básicamente, los personajes más importantes de la historia de mi manga Crystal Force. Eran más fuertes que las demás cartas, daban un efecto a los aliados y tenían su propio sistema de invocación. Bajo la misma inspiración, creé distintas clases que se distinguían por el tipo de estrategia o el concepto de las cartas, creando 10 distintas clases, aunque en el futuro se sumarían 2 más con la clase mago y místico. Para el campo, decidí hacerlo un poco más pequeño, con solo 3 espacios para hechizos y trampas, llamado zona de magias, 3 para colocar
colocar unidades, un espacio para el mazo y la banca de aura, el cementerio, aquí llamado zona de descarte, un espacio para colocar cartas campo y 2 espacios para los campeones. Estos últimos beneficiaban a cada lado del campo, por lo que si colocaban un campeón en el lado izquierdo, la unidad hasta el lado derecho no iba a recibir beneficios de los campeones, siendo la unidad del medio del campo que recibe el efecto de ambos campeones. Ya por último, creé las reglas del juego basándome también en Yugi. Empiezas con 5 cartas y 4 orbes en tu banca. Tienes una fase de robo donde tomas una carta de tu mazo y llenas un orbe en tu banca. La fase de planeación donde puedes invocar una sola unidad y activar los efectos que puedas mientras tengas aura. La fase de batalla donde declaramos ataques para bajar puntos de vida. Cabe aclarar que aquí comenzamos con 30 puntos de vida y al llegar a 0 pierdes. Y la fase de cierre donde bueno, pues terminas tu turno. Si bien puede parecer las mismas reglas del Yugi de toda la vida, había cosas que cambié para que no fueran las cosas tan abusivas como en el Yu-Gi-Oh actual. Por ejemplo, en Yugi para invocar cartas de nivel más alto de forma normal requerías enviar 1 o 2 cartas de monstruo al cementerio y al momento de invocarlos podrías ponerlo en donde tú quisieras. En Crystal Force TCG las unidades funcionaban más o menos como en Pokémon. Hay una mecánica llamada rangos, marcadas por unas estrellitas en las cartas. Si tu carta tiene una estrellita es de rango 1, si tiene 2 entonces es de rango 2 y requiere una sustitución de un rango 1, y lo mismo pasa con un rango 3, requiere una sola carta pero que sea de rango 2, algo así como las evoluciones de Pokémon pero sin Pokémon específicos. Y ojo, que he dicho sustitución de carta y no sacrificio como en Yu-Gi-Oh, ya que en este juego el donde coloques tus cartas es importante para los beneficios de los campeones, por lo que si vas a invocar una carta de rango superior tiene que ser en el mismo lugar donde estaba la carta pequeña. Una vez teniendo reglas, el campo y el diseño de juego en general, comencé a dibujar a los personajes, las unidades y todas las cartas que iban a pertenecer a la primera colección. La idea era construir 5 diferentes mazos o decks, como se le dice en este ámbito, que abarcarán las 10 clases de cartas. La primera que creé fue el mazo Biopeligro y Desterrados, enfocado en el daño por efectos. Luego siguieron los demás, los dragones Guardia Real, enfocado en daño puro y duro, Maquinaria Furtivo, enfocado en invocaciones pequeñas pero rápidas, un deck de oscuridad puro, enfocado en efectos de descarte, y uno de portadores elementales que, para ser sincero, no tenía una estrategia clara, por lo que fue el deck más inútil de todos. También diseñé un pequeño sobre, el display y básicamente ya tenía todo listo para imprimirlo, así que fui rápidamente a la impresión láser e imprimí todo el material, lo recorté por mí mismo, lo empaqueté y al toque me puse a buscar lugares en donde venderlo, tanto en tiendas como en bazares y eventos de anime. Así es amigos, me encargaba de todo yo solito, el diseño, el dibujo, la impresión, el corte, la distribución, la publicidad, la venta, el control de calidad y siendo este último un terror de mi parte. Muchas cartas salieron con errores de impresión o con efectos inentendibles que al leerlo después pareciera que escribí las cartas estando hasta el huevo de alguna sustancia, pero les juro que no. Así que bueno, tocó corregirlas y cambiarlas a los jugadores que se animaban a probar el juego. En pantalla verán todas las cartas que saqué para la primera colección. En total fueron 5 expansiones: Batalla de Campeones, Héroes y Villanos, Combate Avanzado, Crónicas de Terzaria y por último Vínculo Plateado. Además hice 3 mini colecciones especiales: Alma Desértica 1 y 2 y una más especial llamada Introducción a la Batalla, un pequeño taller que di en una tienda para enseñarle a jugar a nuevos jugadores. Durante el tiempo de vida del juego me sorprendió bastante la manera en que lo jugaban las personas, pues en muchas ocasiones me hacían ver cosas que nunca me hubiera imaginado y me obligaban a hacer nuevos cambios en el juego. Por ejemplo, había hecho una carta llamada Macros Erika, una unidad de rango 2, nivel 5 de clase Desterrado. Su arquetipo se basaba en hacer evolucionar a estos personajes de forma rápida, activando efectos al ser invocados de forma especial. En particular, Erika no era tan fuerte por su efecto de invocación, sino porque podía negar activaciones de hechizos y trampas que estuvieran en la zona de magias. Para que entiendan lo fuerte que esto es, hasta los hechizos instantáneos que puedes usar en el turno del oponente requieren sí o sí bajar a la zona de magias, por lo que Erika podía negarlos fácilmente, y al ser una unidad de rango 2 podías tener 3 copias en el campo de forma bastante fácil. Además, ya existía una carta trampa que negaba cualquier efecto, por lo que en un buen turno con el campo lleno de Ericas podías negar hasta 4 efectos de magias del oponente. Esto fue aprovechado por los
jugadores que comenzaron a hacer mazos alrededor de ella, incluso eliminando por completo a los campeones de sus barajas. Esto me hizo darme cuenta de que los campeones estaban quedando relegados, así que tuve que sacar nuevas versiones que fueran más fuertes y que sí valiera la pena jugarlos. Los orbes de aura también fueron evolucionando, pues al inicio solo había los orbes comunes y después introduje los orbes especiales, comenzando por los orbes dobles que funcionaban como dos orbes pero ocupando solamente un espacio dentro del deck de aura, y después llegaron los orbes con efecto que se activaban al ser gastados. Como les digo, el juego fue evolucionando bastante bien, incluso llegué a grabar una especie de actualizando con una amiga cosplayer en donde daba a conocer las novedades de la última expansión. También hubo unas cuantas cartas especiales que entregué como premios en unos cuantos torneos, siendo una de ellas una carta especial de Día de Muertos. Y aunque todo suena increíble y que todo iba bastante bien, la realidad era otra. El juego pues sí era jugado, pero para poder hacerlo sostenible requería de un foco más grande que no podía conseguir. Es un poco el bucle del emprendedor, necesitas más recursos para hacer crecer tu negocio, pero el negocio no te da el tiempo suficiente para generar más recursos adecuadamente. También les recuerdo que yo hacía todo el proceso, no tenía ayuda de nadie y muchas veces me pasaba hasta 8 horas sentado los fines de semana, empaquetando todos los sobres y las barajas, todo para ver a la vuelta de una semana que el juego no se estaba vendiendo como yo quisiera. Como requería dinero para vivir, tuve que hacerme de más trabajo y bueno, como lo dicen por ahí, primero lo que deja y después lo que apendeja. Por lo que a inicios de 2025 me vi en la penosa necesidad de pausar la producción del juego y los pequeños torneos que organizaba. Todo en vísperas de sacar una nueva colección llamada Destinos Separados. No saben lo que duele dejar un proyecto como este, al que le he dedicado tanto dinero, tiempo, esfuerzo y sobre todo cariño, pues me hizo avanzar bastante en mi estilo de dibujo, me puso a prueba a mí mismo y me hizo conectarme con una de las cosas que más me gusta hacer, que es jugar con cartón caro y brillosito. Hacer estrategias con cartas y hacerlas funcionar es genial y altamente gratificante. Ojo aquí, que no quiero decir que el juego esté muerto, sigue en pausa, hasta la fecha de vez en cuando sigo creando cartas con nuevos personajes y definitivamente pienso retomarlo algún día. Si les interesa jugarlo, hay una página web www.crystalforce.com en la que pueden revisar todo respecto al juego, y también hay un simulador en tabletop que tiene hasta 5 decks a disposición, pero pues no está automatizado ni tiene las cartas más nuevas. Ojalá algún día pueda retomar pues todo en general el proyecto de Crystal Force, tanto el manga como el juego de cartas. Si es algo que quisiera crecer y que sea conocido por muchas más personas, bueno, como cualquier otro jugador. Pero bueno, esa fue mi historia creando un TCG propio. Díganme qué opinan al respecto, los estaré leyendo en los comentarios. Soy Anka y nos vemos en un próximo video.